El primer libro o la primera parte de este curso tiene que ver con 3 temas fundamentales de la vida del cristiano, que es la oración, la lectura bíblica y el mensaje de salvación. El tema de hoy es la oración. Y la pregunta es, ¿qué nos enseñó el Señor a orar o a rezar? Porque esa es la disyuntiva. Son 2 posiciones que se oponen y que algunos dicen, no, tenemos que rezar, y otros dicen, no, tenemos que orar. Bueno, vamos a ver cuál es esa diferencia. ¿Qué nos enseñó el Señor? El Señor en realidad nos enseñó a orar, no a rezar. Más allá de que nos dejó un modelo, que es el Padre Nuestro, y nos dejó ese modelo de oración, pero no significa que es lo único que podemos tomar como forma de acercarnos o referirnos a Dios. Eso es solo un modelo para luego cada uno poder orar a Dios. Por eso es fundamental entender la diferencia entre orar y rezar para poder llegar realmente a una conclusión correcta. La palabra rezar, en su raíz etimológica, viene del latín, la palabra recitare, que significa recitar. O sea, recitar es decir o repetir algo que ya está escrito. Eso significa la palabra rezar. Repetir, recitar algo que ya está escrito. Eso es lo que en muchas ocasiones nosotros hemos aprendido o nos han enseñado en la otra vida de no cristiano o tal vez católico, ¿sí? Se usa mucho la palabra rezar. Por lo tanto, ahora que somos cristianos evangélicos, tenemos ya la palabra orar, es la que más se nos enseña. Por eso la palabra orar también viene del latín orare, que significa hablar o decir. Por lo tanto, si estamos hablando con Dios, estamos orando. O sea, si queremos orar, es simplemente hablar con Dios. No es lo mismo recitarle un poema a Dios o recitarle una oración escrita a Dios que hablarle a Dios de persona a persona. La oración es personal, no es repetir, sino es hablar con Dios en tu corazón, en tu mente, conversar con Él como si lo estuviera haciendo con cualquier otra persona. Eso queda claro. Entonces, orar es hablar con Dios. Ese hablar con Dios o el hablar con otro nos da la idea de compañía, nos da la idea de alguien que te acompaña, de alguien que está cerca tuyo, de alguien con quien podés entenderte, porque a través del habla uno se entiende. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros hablemos con Él en ese sentido, de que sintamos que Él está a nuestro lado, de que Él nos acompaña, de que Él nos entiende, que Él puede comprendernos, que Él puede detenerse a escucharnos. Entonces, la palabra rezar no se halla en la Biblia. Sí, el Señor va a advertir y va a decir en el capítulo 6 de San Mateo, versículo 7, que al orar no repitamos palabras inútiles, como hacen los demás. Dice, ustedes no usen muchas repeticiones vanas porque de nada sirve. Jesús era alguien que oraba y se pasaba tal vez toda la noche orando, o sea, hablando con su Padre. Y eso vieron los apóstoles, vieron sus seguidores, sus discípulos, esa actitud de Jesús de orar y que a veces se pasaba toda la noche orando. Entonces los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Nosotros también queremos aprender a orar. Porque ellos veían que Jesús oraba tal vez toda la noche, al otro día bajaba y en vez de bajar desvelado, cansado, sin fuerzas, se bajaba con una energía, con una fuerza, con una potencia, con un poder que hacía grandes milagros, señales y prodigios y todo el día podía moverse
con mucha fuerza. Entonces los apóstoles van a pedir que se les enseñe a orar. Y es ahí donde Jesús le va a enseñar el Padre Nuestro, que lo vamos a analizar más adelante. Entonces, volviendo, oración es la comunicación o conversación entre Dios y aquellos que les buscan. Es el diálogo entre dos personas que se aman, Dios y tú, Dios y yo. O sea, la oración, en su concepto, estamos hablando entonces de comunicación, de conversación. No significa que yo solo tengo que hablar. Eso sería un monólogo mío. Pero oración es diálogo. O sea, yo hablo, Dios también me habla. Yo pido, Dios me escucha. Dios me responde. Ahora, ¿cómo puedo yo escuchar a Dios? Bueno, al leer la Biblia, Dios habla al hombre. Dios habla a través de su Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Al orar, el hombre habla con Dios y, por ejemplo, al leer la Biblia, Dios me está hablando a mí. Ahí hay una comunicación, porque en una comunicación hay un emisor y hay un receptor. En este caso, cuando nosotros oramos, estamos pidiendo algo a Dios, Dios recibe, Dios responde y ahí hay una comunicación. La vida de un cristiano está fundamentado en una relación con Dios. Y esa relación con Dios se basa principalmente en la oración. Por eso en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice, orad sin cesar. O sea, siempre. Al ser una conversación, orar es hablar, entonces nos permite en todo momento tener una actitud de oración. Por eso en Lucas capítulo 18, versículo 1, allí el Señor le va a referir una parábola a sus seguidores, haciéndole entender la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Romanos capítulo 12, versículo 10 dice, constante en la oración. Efesios 6, 18 nos dice, orando en todo tiempo. Colosenses 4, 2 dice, perseverad en la oración. Y como decíamos en 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. Y en 1 Pedro 4, 7 dice, velad en oración. Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano está sustentada en la oración. O sea, en su relación con el Padre, en su relación con Dios. Eso nos permite la oración. Por eso la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó en oración? Y ahora vamos a ver si uno debe orar solamente de rodillas, si tiene que estar de pie, cuál es la posición más adecuada para orar, ¿no? Pero acá, de acuerdo a lo que ya estamos viendo, uno puede orar en todo tiempo, y eso implica que no solo cuando estoy de rodillas, no solo cuando estoy de pie, sino cuando estoy caminando, sino cuando estoy trabajando, sino cuando estoy haciendo algo, también puedo estar hablando con Dios. ¿Cuál es la importancia de la oración? Como decíamos recién, es lo básico de la relación del hombre con Dios. Entonces, si tenemos que tomar algunos puntos de la importancia de la oración, tenemos que decir que en primer lugar Dios quiere que oremos. O sea, Dios quiere que hablemos con Él. Es como un padre e hijo. ¿Qué padre no quiere que su hijo hable con él? Es una necesidad que tenemos nosotros de hablar con Dios, una necesidad. Es un medio, es un instrumento del cristiano, del creyente, para obtener cosas o bendiciones de Dios. O sea, si nosotros necesitamos algo, como un hijo o un padre debemos acercarnos confiadamente al Padre y pedirle, hablar con Él. ¿Sí? Es una forma, es un instrumento por medio del cual Dios puede ayudarnos, puede bendecirnos, puede darnos lo que necesitamos. La Biblia dice que Dios conoce todas nuestras necesidades, porque Él es omnisciente, Él sabe todo. Pero es necesario que nosotros le contemos a Él nuestras necesidades, porque de esa manera Dios está viendo nuestra dependencia y nuestra fe en Él. Es una de las principales armas del creyente para enfrentar las tentaciones y las pruebas. Acá es fundamental, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, dice la Escritura, sino que tenemos contra el enemigo, contra espíritus
de engaño, de mentira, que nos vienen a tentar todos los días. Y es ahí donde el hablar con Dios nos permite hacer frente y pedir a Dios que nos libre de las tentaciones como Él mismo nos enseñó. Además, es un servicio o es un ministerio también para Dios. Hablamos ya de intercesión, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es bueno y agradable delante de Dios orar. Nunca pienses que orar es algo malo. Mire, a nosotros por ahí se nos ha enseñado mal, porque a veces nos portábamos mal, confesábamos nuestros pecados y nos mandaban a rezar 10, 15, 20 Padre Nuestro o Ave María, como un castigo, como que si a través del rezo uno podía levantar la sanción. Sin embargo, Jesús nos enseña que orar es una forma de relacionarnos con Dios, es una forma de poder comunicarnos con Él, de entrar en amistad con Él, de tener sinceramiento con Dios. A través de la oración Dios nos entiende, nos comprende, nos consuela, nos fortalece. Así que es importante orar. El Señor en San Mateo capítulo 9, versículo 13, allí nos va a dejar la oración modelo, que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración modelo. O sea, nosotros debemos seguir ese modelo, pero no significa que tenemos que solo quedarnos con el Padre Nuestro. Me rezo un Padre Nuestro y ya está. No, es solamente un modelo. Después vamos a ver qué es lo que contiene el Padre Nuestro, qué es lo que nosotros debemos también tomar y en nuestras oraciones deben estar presentes. No podemos usar palabras de otro, ¿sí? Porque por ahí uno lee la oración de otra persona, de San Agustín, de San Francisco, de santos hombres de Dios, pero esas son oración de otras personas. Nosotros no las podemos tomar y hacerlas nuestras. Nosotros tenemos que orar con nuestras palabras, con lo que nosotros sentimos, con nuestros propios sentimientos, con nuestras propias emociones. Como decíamos, no importa si es de pie, si es de rodillas, si es sentado, acostado, en voz alta, en silencio, a sola, acompañado, porque la Biblia dice, si dos o más se pusieran de acuerdo en algo y le pidieran al Padre, será hecho. O sea, podemos orar entre varios, podemos orar la congregación, puede orar toda la iglesia, pero también podemos hacerlo en forma personal. Normalmente usamos la posición de rodillas porque es una actitud de inclinación, de humillación y de reconocimiento a Dios como Señor y dueño de todas las cosas. Es una linda forma o una linda posición orar de rodillas, y que en la iglesia a veces no lo hacemos por la comodidad, pero es muy importante, ¿sí? Debemos esperar en Dios la respuesta. Dios siempre tiene respuesta, ya sea sí o no, porque no todo lo que le pidamos a Dios en oración a veces Dios nos da. Es como un padre, sabe hasta dónde nos puede dar y qué cosas darnos y qué cosas no darnos. Por ahí Dios te dice, espera, todavía no es el momento. Me parece bien, me parece bueno lo que pides, pero todavía no es el momento, tenés que esperar. Y bueno, Dios eso nos hace entender a través de la oración y el diálogo que podemos tener con Él. Ahora, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es mi reacción cuando no recibimos lo que pedimos? Dejamos de orar, nos decaemos, perdemos la fe, nos enojamos, nos ponemos chinchudos. ¿Qué pasa? Entonces, nosotros debemos orar en el nombre de Jesús. La palabra nos enseña que si dos o más se pusieren de acuerdo y le pidieren al Padre en el nombre de Jesús, lo que pida será hecho. Porque Jesús es el mediador. Él es el que está en el medio, entre Dios y los hombres. Él es el único mediador. Por lo tanto, todo lo que llega a Dios, todo lo que llega al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, para el Padre es válido, para el Padre es innegable. Porque si Dios nos dio a su propio Hijo, ¿cuánto más Dios no nos va a dar lo que le estamos pidiendo? Porque fue Él quien se sacrificó y sufrió en la cruz por nuestros pecados. Y por lo tanto, el único que tiene los méritos necesarios para que por su intermedio Dios actúe en nuestras vidas es Jesucristo, su Hijo. No te olvides de que debes orar en el nombre de Jesús. Toda oración en el nombre de Jesús tiene respuesta. Además, el enemigo huye ante el nombre de Jesús. Ahora, si lo haces en mi nombre, o lo haces en tu nombre, o lo haces en el nombre de otra persona, va a ser difícil. Pero si en el nombre de Jesús, la oración es poderosa.
Bien, la oración incluye algunas cosas, como lo vamos a ver paso a paso. Confesar, agradecer, alabar, adorar, pedir, interceder. Esas son las 6 cosas que incluye una oración. Cuando oramos, entonces, la Biblia nos dice que debemos confesar nuestros pecados. ¿Sí? En Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice el Proverbio 28:13. La confesión ha de ser concreta. Señor, he hecho esto mal, he pecado y quiero que me perdone este pecado. Es ser específico. La oración incluye confesión, como la del hijo pródigo, que volvió y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No tuvo miedo de reconocer su error. Es negligencia de nuestra parte negar o tapar un pecado porque Dios lo sabe. A Él no le podemos engañar. Por lo tanto, cuando vamos a orar, debe incluir confesión, como el salmista, contra ti solo he pecado, decía el salmista David en el Salmo 51:4. Reconocía su pecado. Agradecer, la oración debe también tener agradecimiento, no solo debe ser para pedir perdón, no solo debe ser para pedir cosas, sino que también debe ser para agradecer a Dios. ¿Sí? El Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Es importante saber agradecer al Señor. Dice el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. La oración debe incluir alabanza también. Es reconocer y exaltar las virtudes de Dios. La alabanza, nosotros vemos en las Escrituras, es parte de la vida de todos los hombres de Dios. En sus oraciones tenían palabras de alabanza. Debemos alabar a Dios siempre por medio de Jesucristo, dice en Hebreo capítulo 13, verso 15. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. El Salmo 9:1. Y el Salmo 149 es una exhortación a la alabanza. Nosotros también debemos incluir alabanza, debemos incluir adoración en nuestra oración. Es el centro de adoración, el centro de adoración es Dios. El cristiano se acerca a Dios Padre por medio de su Hijo Jesucristo y eso nos lleva a rendirnos y a adorarle al Padre. La palabra adoración es muy importante y es parte de la oración. Nosotros cuando oramos tenemos que tener una actitud de adoración. Es postrarse delante de Él, es arrodillarse delante de Él. Por eso cuando decíamos, una de las actitudes de la oración, una de las más hermosas, es arrodillarse. ¿Por qué? Porque es ahí donde uno muestra una actitud de humillación, una actitud de rendirse, de adorar a Dios, de respeto a Dios. La adoración a Dios se trata del corazón redimido de un hombre o una mujer que ha sido justificado ante Dios por la fe y que confía en el Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. La oración incluye también petición, como decía yo al principio, no solo es para pedir, sino es para confesar, es para alabar, es para adorar, pero sí la oración incluye súplica, incluye petición, pedir. La Biblia dice, no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. Entonces Jesús dijo, su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo capítulo 7, verso 11. Dará buenas cosas a los que le pidan. Por lo tanto, la oración incluye petición. Pero no es solo petición, no es solo pedir. El Espíritu Santo es el que nos enseña a orar y el que nos enseña a cómo tenemos que pedir, dice en Romanos capítulo 8, verso 26. El Espíritu Santo nos ayuda, pues, ¿qué hemos de pedir? Lo que nos conviene, porque Él intercede por nosotros. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar y a pedir correctamente ante la presencia del Señor. Ahora Santiago capítulo 1, verso 6 dice, pero cuando pidas, pida con fe, no dudando nada, porque si duda, ahí está el problema. Si pedimos, tenemos que pedir con fe,
como el hijo pródigo, cuando le dijo, Padre, dame lo que me corresponde, y lo pidió con fe, con seguridad, y el Padre se lo dio. Ahora, ¿qué hizo después él? Fue otro problema. Dios te va a dar todo lo que tú le pidas. Ahora, después Dios te va a pedir cuenta de lo que te da. Pero ese es otro tema. La oración incluye petición, y Santiago dice en capítulo 5, verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, pida a Dios y Dios va a quitar la aflicción. Y por último, la oración incluye intercesión, súplica u oración en favor de otro. El Señor mismo lo hizo en San Juan capítulo 17. Jesús oró al Padre, oró a Dios por nosotros, dice, por todos los que iban a creer a la palabra de Él y a la palabra que sus apóstoles o sus discípulos iban a predicar. Él ya oró por todos sus hijos. Él lo hizo con mucha anticipación. El Espíritu Santo nos guía a orar y nos lleva a interceder por alguien. La oración también incluye intercesión. O sea, que hay un momento en que yo dejo de hablar y de pedirle a Dios y de adorarle a Dios y comienzo a pedirle a Dios por alguien más, por otra persona. Me pongo en el medio entre el Padre y el Hijo y pido por alguien. Eso es interceder, ponerse en el medio. La Biblia dice en Ezequiel 22:30 que él había buscado hombres que levantaran una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. O sea, que Dios también está esperando que nosotros, los que creemos en Él, los que tenemos fe en Él, también nos pongamos delante de Él y pidamos por aquellos que no lo tienen, y que oremos por aquellos que no creen, y que oremos por aquellos que están en peligro de destrucción, de exterminio y de plaga, de muerte, de juicio. Que nos pongamos delante de Dios y oremos por ello. Por eso el Señor dice, busqué hombres pero no los hallé, pero que Dios encuentre a partir de ahora, siempre que busque puede encontrar a alguien, aunque sea uno, pero que encuentre Dios a alguien, así como hizo Abraham y oró por su sobrino Lot, y oró, y oró, y oró, hasta que Dios respondió su oración y salvó a su sobrino Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios mandó a alguien para que lo sacara, lo sacó a tiempo antes de la destrucción. Interceder también en este tiempo es que tú y yo nos pongamos delante de Dios y oremos hoy más que nunca por este mundo, por las naciones, por los pueblos, por las personas que están en peligro, que están al borde del abismo, pero para que Dios tenga misericordia y Dios los alcance. La intercesión también dentro de la iglesia es un ministerio. O sea, hay personas que se dedican a eso, que han recibido un llamamiento de parte de Dios para ese ministerio, para ese servicio, para orar. Nosotros tenemos una red de intercesión, hermanos que están comprometidos, líderes que están comprometidos en siempre estar en esa brecha, orando por las necesidades de las personas, de los hermanos y de toda la tierra. Así que es un ministerio la oración intercesora. Miren, estas son las formas en que nosotros podemos hablar con Dios. Y voy a ir rapidito para ver la forma en que Dios puede hablarnos. Dios nos habla a través de la Biblia. O sea, cuando tú tomas la Biblia y empiezas a leer, ya Dios te está hablando. Depende de si estoy dispuesto a escucharla o no. El Espíritu Santo es una persona y por lo tanto habla. ¿Y cómo? Bueno, Dios te va a hablar a través de la palabra, a través de una persona, a través de tu propia mente, de tu propia conciencia. Dios te va a hablar y tú vas a escuchar esa voz y vas a entender que es la voz de Dios a través de personas. También por medio de la creación. La grandeza de Dios se revela a través de su creación y la misma creación también habla de lo que es Dios. El mismo hombre, el ser humano es un ser complejo y eso habla de la grandeza de Dios, que detrás de nosotros, de cada uno de nosotros, porque somos único e irrepetible, no hay otro igual. Dios nos hizo a cada uno de una forma individual. Somos
semejantes, pero no somos iguales. Somos semejantes, pero no iguales. Cada uno es particular. Y eso habla de un Dios creador. Dios puede hablarnos a través de sueños y visiones, como dicen en el profeta Joel capítulo 2, verso 28. En los últimos tiempos dice, Dios hará que los ancianos tengan sueños y que los jóvenes tengan visiones. Cada experiencia que nos toca vivir día a día, cada prueba que tenemos que superar, cada circunstancia adversa que nos enfrentamos, detrás de eso siempre hay una voz de Dios hablándonos. Ahora, ¿cómo identificar esa voz? La voz de Dios siempre trae paz. Paz, quietud, tranquilidad, trae gozo. Siempre está de acuerdo con lo que dice la palabra. O sea, Dios no te va a mandar que vayas a matar a alguien, porque eso está en contra de la voluntad de Dios. Entonces, siempre lo que Dios nos habla nos trae paz, nos trae gozo, nos trae tranquilidad. Está de acuerdo con la Biblia, trae convicción y no condenación. Edifica, consuela, exhorta, alienta. Esa es la palabra de Dios. Permite un acercamiento entre Dios y la persona. La voz del Espíritu Santo emana desde el interior de la persona. El Espíritu Santo está dentro nuestro. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo dice, entra y limpia la casa y mora ahí. Y desde ahí el Espíritu Santo nos habla a nuestra persona, a nuestra mente, y va dándonos directivas y vamos entendiendo. Pero eso se produce en el momento de la oración, en el momento en que uno está orando. Hay un momento que uno deja de hablar y empieza a escuchar lo que Dios te dice. Se escucha la voz de Dios. ¿Por qué es importante que Dios nos hable? Porque nos da seguridad de que soy parte de Dios, soy su oveja y Él me guía. Dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Eso es importante, escuchar y conocer la voz de Dios. Me protege de mis errores. Dios siempre va adelante. Sí, por eso es que es necesario orar, porque Dios siempre va adelante, nunca va detrás. Él es el que va abriendo el camino y Él me va advirtiendo de los errores que puedo cometer. Es el único que puede hacer ver los errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, decía el salmista en el Salmo 19:12. ¿Quién puede entender sus propios errores? Dios es el único que nos puede ir librando de ellos. ¿Cómo lo hace? A través de nuestra relación con Él, a través de la oración, donde podemos escuchar su voz. Es el secreto de una vida productiva. Cuando Dios nos habla y nosotros ponemos en práctica su palabra, nuestra vida cambia. Cuando más dependemos de Dios, mayor éxito tendremos. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, allí dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es muy importante escuchar la voz de Dios. De nada te sirve y de nada me serviría a mí de que yo me pases horas y horas orando y que cuando me levanto hago lo que yo quiero y menos la voluntad de Dios. No sirve. Tiene que haber una coherencia entre lo que yo hablo con Dios y lo que Dios me habla y que yo lo llevo a la obediencia. Eso lo vamos a ver en más profundidad la semana que viene, cuando tenemos que ver acerca de la palabra de Dios. ¿Cuál entonces es la clave fundamental para oír cuando Dios nos habla? Estar dispuesto a obedecer. La palabra obediencia implica dos cosas: oír para obedecer y oír para hacer. Dios, si te habla y si Dios nos dice algo, no es solo para que nos entre por un oído y salga por el otro, no. Nos lleva siempre a obedecer eso y para hacer. Y ahí vemos los frutos de esa obediencia. Es esencial la obediencia. Por eso, cuando más oramos, más tenemos que escuchar la voz de Dios y más tenemos que practicar la voz de Dios. Ahora, la oración tiene enemigos. Y esto es algo normal. Dice, el sueño, el cansancio, el desaliento, la duda, las preocupaciones, la ansiedad, el apuro, la falta de tiempo,
Es un problema. A veces no oramos porque no tenemos tiempo, estamos apurados. Si hoy ya es tarde, ya estamos cansados, con sueño. Estoy desalentado, no tengo ganas ni de orar. Tengo muchas preocupaciones y bueno, pero es donde más a veces tenemos que orar. Pero el enemigo nos lleva a poner estas excusas y a veces hace que tengamos una vida de oración muy, pero muy superficial. Dios nos ayude en estos tiempos. Ahora, como decíamos hoy, a veces los obstáculos también los ponemos nosotros. El enemigo puede ponernos cansancio, sueño, desaliento, duda, pero a veces también nosotros nos ponemos obstáculos en la oración. Por ejemplo, cuando no sabemos pedir, como decía en Santiago capítulo 4, verso 3, a veces tenemos pecados no confesados, o sea, vamos a orar, pero no confesamos nuestros pecados. ¿Sí? Es como que vamos a pedirle a Dios, pero nunca le abrimos el corazón. Dudamos de la palabra del Señor, por eso Santiago decía, sin dudar. A veces tenemos dudas, a veces hacemos vanas repeticiones y pasamos largas horas solo repitiendo y repitiendo, y son palabras que vuelan, que son huecas y que no llegan. Somos desobedientes a la palabra. El no ser agradecido a Dios, porque a veces vamos a orar solo cuando necesitamos algo y cuando recibimos no vamos a orar para agradecerle a Dios. Ese no agradecimiento también nos lleva a que sea un obstáculo. Nosotros mismos podemos plantearnos esos obstáculos. A veces también porque creemos en ídolos, porque creemos en imágenes, porque ponemos la confianza en algo y no en Dios. Sí, a veces somos soberbios, como el fariseo, que él iba y se paraba a orar, pero solo para justificarse delante de Dios y no para reconocer sus debilidades y su humanidad delante de Dios y su falta de perdón de sus pecados. A veces no queremos reconciliarnos, tenemos problemas con nuestros hermanos, estamos en disensión con todo el mundo, estamos en guerra con todo el mundo, no queremos perdonar, no queremos pedir perdón, y entonces vamos a orar así y a veces nuestra oración puede ser nula, o sea, no tendrá efecto. Ese es mi deseo, que aprendamos a orar. Éxito en la oración, que Dios te ayude y que aprendas a orar de verdad y que busques a Dios en oración y Dios estará contigo.